Amigos de España, hoy os voy a contar una cosa que se ha acaecido aquí en Cataluña, en el salón de ciento de la universidad, no, creo que era el del ayuntamiento. Todo a lo largo de Cataluña tenemos muy buenos edificios, pero este está en Barcelona. Son palacetes de renacimiento, renacentistas, la Generalitat y el ayuntamiento. Y en el Salón de Cientos siempre hacen lo mismo. Cuando se celebran premios literarios o premios honoríficos, pues sale algún poeta a liar la parda. Pues hace, ¿cuánto? Hace ya 10 años salió el Sisa. El Sisa, que es un cantante muy bueno, que lo tenemos con mucho cariño aquí en Cataluña, diciendo que la patrona de Barcelona caga y mea por Barcelona. Y lo decía con un juego de palabras, ¿no? Entonces ayer o anteayer le ha tocado el turno a una poetisa, más o menos celebrada en Cataluña, porque es que lo dijo un Garriga y Barata, que se murió, que era poeta también, que dice que en Cataluña hay más poetas y poetisas por metro cuadrado que en ninguna otra parte, ¿no? Pues una señora, Dolors Miquel, ¿no? Os ha llegado. Pues hablaba de, bueno, hacía una parodia del Padre Nuestro, una parodia muy mala, de muy mala factura, para que quedara constancia de que no era ninguna inflamación espiritual, al menos aparente, y entonces lo que ha sido feo es que ha habido un representante de las instituciones políticas que le ha hecho el feo a una poetisa, machista también, y se ha ido del acto. Yo les diría a los políticos que tuvieran más hígado, porque las que he tenido que aguantar yo como poeta también son buenas. Porque un día del año 2005, en el reparto de premios de los Gabriel Ferraté de Sant Cugat del Vallès, yo estaba de poeta y había participado en la Semana Poética de Sant Cugat, se repartían los premios y a mí no me lo daban ni de coña, y la señora Dolors Oller, una señora de Partido Socialista, dijo, els poetes són la nostra joguina. Me sulfuré, pero no me fui. Me sulfuré, pero no me fui del lugar. Le escribí una filípica y ahora la filípica está podrida, ya se la han comido las ratas. La Dolores Oller, también a ella se la han comido las ratas, ¿verdad? Pues ya está. Esperas a que se la coman las ratas, a Dolores Miquel, pero no te vas del acto. Eso ha sido muy feo. ¿Qué le cogía cagarela de oír el Padre Nuestro como no le gustaba? ¿Queréis oírme, Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Evítanos del putiferio y de caer en la tentación y en el abismo. Amén. Así termina. Y lo de en medio, los pecadores, los deudores y todo eso, cuando no me acuerdo digo perdona a nuestros pecadores. Y cuando me acuerdo digo perdonamos a nuestros deudores o deutores. Siempre lo rezo en catalán. Bueno, y a veces en castellano y en español y en todo. No lo sé rezar en bable, ni en euskera, ni en gallego. No lo sé. Pero si los oigo en bable, en euskera y en gallego, pues me doy cuenta de que son el Padre Nuestro. ¿Dónde está el problema, amigos? ¿Y si la señora Miquel necesita adscribirse a una madre suya, que está más allá de los cielos o más allá de las tierras? Una bisabuela o tatarabuela que triunfó en la vida. Porque mirad a Dolores Miquel, sus mejores años de juventud y de puber ya pasaron, como los míos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los que ya se nos ha pasado el arroz, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿El payaso para seguir existiendo? ¿Debemos gustar haciendo el payaso para seguir existiendo? Pues sí. Y no nos hace nada, no nos importa. Hacemos el payaso para seguir existiendo. ¿Qué puñeta de problema hay en eso? ¿Es que sabe un mozuelo o una mozuela de 17 hacer el payaso? Bastante preocupados están con cambiarse las bragas después de cada corrida cuando ven al Cristiano Ronaldo. Anda,
No me jodas. El poder lo tienen los jóvenes. La potencia la tienen los jóvenes. Pero ponle a un joven un problema de cualquier grado de la vida real, que usen toda su potencia y ya verás cómo se suicidan rápido. Los viejos nos suicidamos lento. Dolors Miquel y Pau Bielsa se suicidan lento. Ponme toda la bravata de la bravía de los jóvenes a crucificarme. Encontraré la manera de lanzarles una mirada que se acordarán toda la vida, que les durará medio minuto después de que haya quemado el Pau. Y con Dolors Miquel pasa lo mismo. Dolors Miquel lo único que está haciendo es aprovecharse de lo común para bienes particulares. Dolors Miquel se ha aprovechado de lo común para bienes particulares, cosa que hacemos todos los poetas. Siempre lo hacemos. Nos aprovechamos de bienes del Estado, de oraciones, de cosas muy comunes, de letanías comunes, para aprovecharnos para nuestra propia información. Dolors Miquel quiere estar informada de quiénes en sus redes sociales le van a servir para aconsejarle sobre el pan, quiénes le aconsejarán sobre el trigo y quiénes le aconsejarán sobre el maíz. Y por eso ha hecho la provocación, porque ha roto la reja de lo común y ha ido a coger el melocotón de lo común, que se lo comerá ella, para entender de quiénes se puede fiar para unas cosas y de quiénes para otras, dentro de sus relaciones sociales. Siempre se tiene que explicar todo. ¿Por qué? Porque me veis que no me he afeitado, me veis con esa pinta tan chusca, y entonces os parece que ya puedo morir, que ya tengo pinta de ataúd, ¿no? Pues no tardaréis tanto tenerla vosotros, y tan majetes no sois, y tan majetas tampoco, ¿eh? Y Dolors Miquel ya tiene unas pellofas que ya no le hacen buena hamburguesa de carne humana. Los de 17 sí que hacéis buena hamburguesa, ¿eh? Las de 17 también, ¿eh? Y los que mandamos el mundo, el más pirulín de todos tiene 40, que es Sánchez. A ver quién manda, niños. A dormir.